Este delantal que ven aquí, mija, este pedazo de tela lleno de flores bordadas, que ya casi ni se notan por tanta lavada, fue mi sentencia y mi salvación. Huele a manteca, a chile guajillo y a carbón. Olores que se te meten en la piel cuando llevas 40 años alimentando bocas ajenas. Para mi ñura, este trapo olía a fracaso y a vergüenza social. Para mi nito, gracias a Dios y a la Virgen, terminó oliendo a vida. Si me lo hubieran quitado antes, quizás la historia hubiera sido otra. Pero la vida tiene formas muy raras de poner a cada quien en su silla, ¿verdad? Dicen que la sangre llama, pero a veces parece que al dinero le gusta gritar más fuerte para que uno se olvide de dónde viene. Yo soy Angela. Tengo 68 años bien vividos y mejor sufridos. Vivo acá en Ecatepec, en las faldas del cerro donde el viento levanta polvo y las casas están pintadas de colores chillantes para que no se nos olvide que, aunque pobres, tenemos alegría. Mi casa no tiene acabados de lujo. El piso es de cemento pulido que yo misma ayudé a colar con mi difunto marido, Rogelio, que en paz descanse. Pero eso sí, nunca falta un plato de frijoles calientes y una veladora prendida para la morenita del Tepeyac. Siempre pensé que había criado a mis 3 hijos, Luis, Toño y Ana, con los pies bien plantados en la tierra. Me partí el lomo vendiendo tamales en la esquina de la avenida principal desde las 5 de la mañana, aguantando fríos que calan hasta los huesos y lluvias que te empapan el alma. Todo para que ellos fueran a la escuela, para que no tuvieran que mancharse las manos de masa como su madre Ann, y lo logré, fíjese. Los 3 salieron adelante, pero Luis, mi Luis, él fue el que voló más alto, o eso creía él, y el que se dio el golpe más duro al caer. Luis se consiguió un trabajo de oficina, de esos donde usan corbata y hablan con palabras en inglés que yo ni entiendo. Se fue a vivir a la Ciudad de México, a una colonia de esas bonitas, la del Valle, y se casó con Carla. Carla es una muchacha, ¿cómo le diré para no ofender a Dios? Es una muchacha que nació en barrio igual que uno, pero que se peleó con su espejo. Se tiñe el pelo tan rubio que parece paja, y se esfuerza tanto en hablar fino que a veces se le olvida respirar. Desde que se casaron, yo sentí el rechazo. En la boda me sentaron en una mesa atrás de una columna. Para que estuviera más tranquila, dijeron. Yo no dije nada. Me tragué mi coraje con un trago de sidra y le pedí a Dios que los bendijera. Pero el veneno, comadre, el veneno se va acumulando gotita a gotita hasta que desborda el vaso. Y el vaso se empezó a llenar el día que me empezaron a fallar las rodillas. ¿Y sabe qué es lo triste? Que uno de madre siempre justifica. Es que están ocupados. Es que así son los jóvenes. Puras mentiras que nos contamos para que no nos duela el corazón. Un domingo, Luis llegó a mi casa en su carro del año, brillante, que desentonaba con mi calle llena de baches. Se sentó en mi mesa, rechazó el café de olla porque le daba agruras y me soltó la propuesta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mamá, ya no está en edad de estar sola aquí. El barrio se puso feo. Sus rodillas no aguantan. Carla y yo platicamos y queremos que se venga a vivir con nosotros al departamento. Allá tenemos cuarto de servicio. Digo, ¿cuarto de huéspedes? Iba a estar como reina. Ay, si hubiera escuchado esa corrección, ese cuarto de servicio, habría entendido todo ahí mismo. Pero una es tonta y el corazón de madre es traicionero. Me imaginé cargando a mi nieto Emiliano todos los días. Me imaginé ayudándolos, siendo familia otra vez. Acepté, encerré mi casita, cubrí mis muebles con sábanas viejas, apagué la veladora de mi altar con un nudo en la garganta y me subí a su carro con mi maleta y mi caja de santos. No sabía que me estaba subiendo a una jaula de oro y que la llave la tenía una mujer que me veía como un estorbo necesario. Llegar a su departamento fue como entrar a un hospital. Todo blanco, gris, vidrio, acero. Ni un carpetita bordada, ni una foto familiar. Puro adorno minimalista, como dice Carla cuando entré. Ella estaba hablando por teléfono. Me hizo una seña con la mano para que me esperara y siguió platicando de sus uñas. Cuando colgó, me barrió con la mirada de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos ortopédicos viejos. Bienvenida, suegra. Solo una cosita rápida, dijo,
sin siquiera darme un abrazo. Aquí nos gusta el silencio y la limpieza extrema. Luis me dijo que trajo sus santos. Le voy a pedir que los mantenga dentro del closet de su cuarto, porque no van con la decoración de la sala. Y luego mis amigas se asustan con tanto bulto. Sentí como si me hubiera dado una cachetada con guante blanco. ¿Mi Virgen de Guadalupe? ¿Un bulto? Apreté mi rosario en la bolsa del suéter y asentí, porque no quería causar problemas. El primer día, Ana está bien, hija, donde tú digas, contesté bajito. Luis estaba ahí, parado como mueble, mirando su celular. No mira. Esa fue la primera señal, el primer piquete en el corazón. Me instalaron en un cuartito junto a la cocina. Era pequeño, con una ventanita que daba a un cubo de luz gris. Ahí acomodé mis cosas. Saqué mi delantal, el que uso para cocinar, y lo colgué detrás de la puerta. Al verlo ahí, tan colorido contra esa pared blanca y fría, sentí que ese pedazo de tela era mi única bandera en territorio enemigo. Los primeros días, traté de ser útil. Me levantaba a las 5, por costumbre, y me ponía a limpiar, pero nada de lo que hacía estaba bien. Si hacía frijoles, Carla abría todas las ventanas y prendía ventiladores haciendo muecas de asco. Jule Fonda, doña Ángela, por favor, me decía, rociando un spray con olor a lavanda química que me picaba la nariz. Si barría, me decía que el piso era delicado. Si quería platicar con Luis cuando llegaba del trabajo, ella lo jalaba rápido al cuarto con cualquier excusa. Pero lo peor no era el desprecio hacia mí, sino hacia lo que yo representaba. Yo era el recordatorio viviente de que Luis no había nacido en cuna de oro. Cada vez que yo decía, híjole, o hablaba de mis tamales, veía cómo se tensaban los hombros de mi hijo. Se estaba avergonzando de mí, de su propia madre. Hay dolor más grande que ese. Y sin embargo, aguanté. Aguanté por Emiliano. Ese niño era el único rayo de luz en esa casa fría. Tenía 8 años, y a escondidas de su mamá, se metía a mi cuartito. Abu, ¿me cuentas del cerro? Abu, ¿me das un dulce de los que escondes? Él no veía mi pobreza, veía mi carrico. Una tarde, mientras le daba un pedazo de pan dulce que había comprado a escondidas, me vio una cicatriz vieja en el brazo y me preguntó qué era. Es marca de familia, mijo, le dije. Tenemos la sangre fuerte, sangre guerrera. Él se rió. No sabíamos, ni él ni yo, que esa sangre guerrera iba a ser la moneda de cambio más valiosa del mundo en unos meses. Pero antes de que llegara la redención, tenía que llegar el infierno. Y el infierno tenía fecha marcada en el calendario, Nacabuena. Se acercaba diciembre y Carla andaba nerviosa. Iban a dar una cena de alto nivel, decía ella. Invitó a sus jefes, a gente importante, a sus amigas, las estiradas. A mí me agarró una semana antes y me dijo, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo en suegra, necesito que se luzca en la cocina, pero usted sabe, tipo gourmet. Yo le digo qué hacer, usted nomás, bueno, usted es la mano de obra. Mano de obra, eso era yo para ella, una licuadora con piernas. Acepté, porque quería agradar, porque quería ver a mi hijo orgulloso. Me pasé 2 días cocinando las bases, picando, moliendo en silencio para no molestar. Pero el mero día, el 24 de diciembre, el ambiente en esa casa estaba tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Carla andaba gritando por cualquier cosa. Luis andaba escondido en el baño y yo me puse mi delantal floreado, me encomendé a la Virgen y me metí a la cocina decidida a preparar la mejor cena de mi vida. No sabía que esa cena iba a ser mi última cena con ellos y que el plato principal iba a ser mi propia dignidad servida en bandeja de plata para que todos la pisotearan. Les cuento cómo fue que me rompieron el corazón en 1000 pedazos frente al árbol de Navidad. La vida en ese departamento se volvió una rutina de caminar de puntitas, como si el piso fuera de cristal y yo pesara 1 tonelada. Mis mañanas empezaban antes que el sol, por pura maña de vieja acostumbrada a ganarle al día. Me levantaba en silencio, me persignaba frente a la pared desnuda porque mi altarcito seguía encerrado en el closet y me iba a la cocina. Yo quería sentirme útil. Quería pagar mi estancia con lo único que sabía hacer bien en cuidar. Ponía el café, picaba fruta,
Trataba de hacer unos huevitos a la mexicana, pero hasta el ruido del cuchillo contra la tabla parecía molestarles. Un martes, me acuerdo clarito, se me ocurrió hacer una salsa de molcajete, de esas martajadas con jitomate asado que a Luis le encantaban de niño. El olor a chile tostado apenas empezaba a llenar la cocina cuando Carla apareció en la puerta, con su bata de seda y una mascarilla verde en la cara que la hacía ver como un espanto. «¿Qué es esa peste, doña Ángela?», me gritó, abriendo las ventanas con furia. «Le he dicho 1000 veces que aquí no es fonda de mercado. Ese olor se le pega a las cortinas, a mi ropa de marca. Tírelo, por favor, ¿tirar la comida? En mi pueblo, eso es pecado mortal». Me quedé parada con el tejolote en la mano, sintiendo cómo se me subía la sangre a la cara. «Pero es para Luis, mija. A él le gusta», intenté defender. Ella soltó una risa seca, de esas que no tienen alegría. A Luis le gustaba eso cuando no tenía opción. Ahora come salmón y ensalada. Hágamelo favor y tírelo, o lo tiro yo. Tuve que vaciar mi salsa, mi trabajo y mi cariño en el triturador del fregadero. Escuchar ese ruido mecánico tragándose los chiles fue como escuchar cómo trituraban mis ganas de estar ahí. Pero lo que más dolía no eran los desprecios de Carla, porque al fin y al cabo, ella era harina de otro costal. Lo que me partía el alma era ver a mi hijo, mi Luis, convertido en una sombra de lo que fue. Llegaba de trabajar tarde, con la corbata floja y cara de hartazgo. Yo lo esperaba sentada en una sillita de la cocina, queriendo platicar, preguntarle cómo le fue. Él apenas me saludaba con un beso al aire. «Bien, ma. Cansado, Ann. Ya me voy a dormir». Lo notaba diferente, hasta en el modo de hablar. Ya no decía qué onda, decía qué tal. Ya no comía tortilla con la mano. Usaba tenedor hasta para los tacos. Se estaba despintando, se estaba borrando a sí mismo para caber en el molde que Carla le había comprado. Una noche lo escuché hablando por teléfono con un compadre de allá del pueblo que le pedía un favor. «No, mano, ahorita ando super full. La neta no ubico cuando pueda ir», le dijo, con un tono fresa que me dio vergüenza ajena. Colgó y me vio mirándolo. «¿Qué me ve, mamá?», me soltó. «Brusco a nada, hijo. Nomás buscaba a Luis, pero creo que no ha llegado», le contesté y me metí a mi cuarto. ¿Ustedes creen que eso le caló? Para nada. Ann se encogió de hombros y siguió en lo suyo. «La sangre no se hace agua, dicen, pero a veces parece que se congela». Mi único refugio, mi pedacito de cielo en ese infierno climatizado, era Emiliano. Ese niño tenía algo especial, algo que saltaba la barrera de frialdad que habían puesto sus papás. Cuando llegaba de la escuela, corría a buscarme. Yo le guardaba a escondidas tlecoyos o pedacitos de pan dulce que compraba cuando me dejaban salir al mandado. Nos sentábamos en el piso de mi cuartito, como dos conspiradores. «Abu, me siento cansado», me decía a veces, recargando su cabecita en mis piernas. Yo le tocaba la frente y lo sentía frágil, pálido, como transparente. «Es que no comes bien, mi niño. Pura lechuga y agua simple. Necesita sustancia», le decía yo, sobándole la espalda. Una vez, le vi unos moretones chiquitos en los brazos. «Me pegué en el recreo», me dijo, pero a mí me dio un mal presentimiento. En mi familia, la salud siempre fue de hierro, pero había historias de los abuelos, de enfermedades raras que saltaban generaciones. Se lo comenté a Carla un día, que andaba de buenas. «Oye, Carla, el niño se ve descolorido y le salen moretones fácil. Deberían llevarlo al doctor a que le hagan un chequeo general», le sugerí. Ella rodó los ojos, como si oyera llover. «Ay, doña Ángela, usted todo lo ve trágico. Emiliano es güerito, por eso se le nota todo. Además, está en crecimiento. No empiece con sus remedios caseros ni sus supersticiones de pueblo, por favor». Me callé, pero el miedo de abuela se me quedó clavado en el pecho como una espina. Si tan solo me hubieran escuchado entonces, cuánto dolor nos habríamos ahorrado. Llegó diciembre y el ambiente se puso peor. En la calle se veían luces y se oían villancicos, pero adentro del departamento se respiraba estrés. Carla estaba obsesionada con su cena de Navidad. Iba a ser la gran presentación social del año, según ella.
Vienen los socios de Luis, viene mi amiga la influencer, viene gente bien. Doña Ángela, todo tiene que ser perfecto, repetía, caminando de un lado a otro con sus tacones que sonaban clac, 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 en el piso de mármol. Una semana antes, me dio la lista de lo que tenía que cocinar. Pavo relleno, pero con la receta de la revista, no con sus inventos. Romeritos, pero poquitos porque engordan. Bacalao, ensalada de manzana y tamales no. ¡Qué horror! Eso es de nacos, sentenció. Yo asentí, guardando la rabia en el bolsillo de mi delantal. Iba a cocinar como esclava, para gente que ni me iba a saludar. Los días previos a la cena me la pasé encerrada en la cocina. Mis manos, ya chuecas por la artritis, no paraban de picar, pelar y mover ollas enormes. El dolor en las rodillas era punzante, como si me clavaran agujas calientes, pero no me quejé. Ofrecido sea, virgencita, repetía bajito. Luis a veces entraba, robaba una probadita de algo y se salía rápido, como si tuviera miedo de que Carla lo viera disfrutando la sazón de su madre. El 24 de diciembre amaneció gris y frío. Yo estaba levantada desde las 4 de la mañana, horneando el pavo. La cocina olía a gloria, a Navidad de verdad, a clavo, a canela, a jerez. Por un momento, me sentí feliz. Pensé, bueno, al menos van a comer rico. Al menos mi sazón va a estar en la mesa. Me bañé temprano. Me puse mi falda floreada más bonita, la azul rey que me había regalado Ana, hacía años, y me trencé el cabello con cuidado. Me puse mi delantal limpio, ese que Carla odiaba pero que yo amaba porque tenía bordadas unas flores que me recordaban a mi jardín, en Ecatepec. A eso de las 7 de la noche, Carla entró a la cocina. Ya estaba arreglada, con un vestido rojo pegadito y muchas joyas doradas. Se vea guapa. No lo voy a negar, pero su cara era una máscara de disgusto. Me vio de pies a cabeza y torció la boca en doña Ángela. ¿Así se piensa quedar?, me preguntó, señalando mi ropa. ¿Qué tiene de malo, hija? Es mi ropa de domingo. Está limpia, le contesté, alisándome la falda con las manos nerviosas. No es que esté sucia, es que, andesentona, mire, le voy a ser franca, la gente que viene es muy especial. No quiero que se sientan incómodos. Mejor, cuando lleguen, usted se queda aquí en la cocina cuidando que todo salga caliente. Y ya luego, si sobra tiempo, se sirve un platito en su cuarto. ¿Sí? Sentí como si me hubiera vaciado una cubeta de agua helada encima. ¿Me estaba escondiendo? En Nochebuena. Pero Carla, es Navidad. Yo quería estar con Emiliano, con Luis, murmuré, con la voz temblorosa. Ay, no haga drama, por favor. Emiliano va a estar ocupado abriendo regalos, y Luis tiene que atender a los socios. Hágame ese favor, y no me arruine la noche. Se dio la vuelta, y salió, dejándome sola con el pavo y mi soledad. Me tragué las lágrimas, porque si lloraba, se me iba a salar la comida. Seguí trabajando, sirviendo en platones de plata, decorando, mientras escuchaba cómo llegaban los invitados, risas falsas, choque de copas, música de jazz suavecita que no tenía nada que ver con el niño Dios. Yo veía por la rendija de la puerta batiente, veía a mi hijo Luis riendo con una copa en la mano, fingiendo ser quien no era. Veía a Emiliano sentado en un rincón, con una tablet, aburrido y ojeroso. Nadie preguntó por mí. Nadie dijo, ¿y tu mamá, Luis? Yo era el fantasma que hacía que la comida apareciera mágicamente. Hasta que pasó lo inevitable. Carla entró corriendo a la cocina por más hielo, y traía a 2 amigas pegadas atrás, como chicles. Mi vieron allí, sentada en un banquito, sobándome la rodilla, con mi delantal puesto. Se hizo un silencio incómodo. Una de las amigas, una mujer alta con nariz operada, susurró algo al oído de la otra, y se rieron tapándose la boca. Carla se puso roja de coraje. No de vergüenza por mí, sino de vergüenza de mi Aimé, me miró con unos ojos que echaban chispas. «Les presento a la señora que nos ayuda», dijo Carla, tartamudeando. «¿Verdad que cocina delicioso? Doña, páseme los hielos. Ándele, que se calienta el whisky». Me levanté despacio,
con el orgullo herido de muerte. La paz la helé. Sus dedos rozaron los míos, fríos y secos. En ese momento, supe que algo se había roto para siempre, pero no sabía que la verdadera humillación, la que me iba a sacar de esa casa, para siempre, estaba a punto de ocurrir frente a todos, y que iba a ser mucho peor que negarme el título de madre. La señora que nos ayuda. Esas 5 palabras se me quedaron rebotando en la cabeza, como una canica de acero, dentro de una caja vacía. Me regresé a la banquita de la cocina, con las manos temblando tanto, que tuve que apretarlas contra mis rodillas para que pararan. Afuera, las risas seguían, las copas tintineaban, y yo me sentía más pequeña que una cucaracha. 36 años de criar a un hijo, de curarle las fiebres, de pagarle los estudios, lavando ropa ajena, para terminar siendo la sirvienta anónima en su noche de gloria. Me tragué el orgullo, junto con un nudo de saliva amarga. ¿Por él?, me repetí, mirando la puerta batiente que me separaba de mi familia. Aguanta vara, Ángela, que esta noche es sagrada. Pero la santidad de la noche se estaba pudriendo minuto a minuto. Al rato entró Luis venía por más hielos o por otra botella, no sé, pero traía la cara roja. No sé si por el vino o por la vergüenza. Me vio ahí sentada bajo la luz blanca y fría de los halógenos, y por un segundo vi al niño que yo conocía, al que me pedía perdón cuando rompía un plato. Pero el momento duró lo que dura un suspiro. Se acomodó la corbata, carraspeó y evitó mis ojos. Todo va saliendo muy bien. Ma, en el pavo les encantó, dijo, hablándole al refrigerador. Me levanté despacio, sintiendo cómo me tronaba la cadera. ¿Y yo qué soy, Luis? La cocinera. ¿Por qué dejaste que tu mujer me negara así frente a sus amigas? La pregunta salió suave, sin gritos, pero cargada de pólvora. Él suspiró. Esa maña nueva que tenía de resoplar como si el mundo le pesara demasiado. Ay, mamá, no empiece. No la negó. Es solo una forma de hablar. Carla se pone nerviosa con estas reuniones. Quiere dar una buena impresión. Usted sabe cómo son las cosas en este ambiente. Hay que cuidar las formas. No se lo tome personal. No, personal. Me desconoció, hijo. Me borró el apellido. Luis se sirvió whisky en un vaso. Con prisa. Mire, mañana platicamos con calma. ¿Sí? Ahorita no me arruine la fiesta. Por favor, mamá. Coopere. Why say few? Salió por esa puerta llevándose lo poquito de esperanza que me quedaba. Coopere. Esa palabra me dolió más que un golpe. Cooperar en mi propia humillación. Me quedé lavando trastes para no pensar. El agua caliente me ponía las manos rojas, pero el frío lo traía por dentro. De repente, la puerta de la cocina se abrió despacito, y entró Emiliano. Mi güerito venía arrastrando los pies, con su tablet en la mano, y la carita pálida, como de cera. Me siento mareado, me dijo en un susurro. Solté la esponja, y me sequé las manos rápido en mi delantal. Me acerqué a él, y lo noté sudando frío, aunque el departamento estaba calientito. Le toqué la frente y no tenía fiebre, pero su corazón latía rápido, como pajarito asustado. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Comiste muchos dulces?, le pregunté, hincándome, con mucho trabajo, para quedar a su altura. No. Abu, me duelen los huesos aquí. Se señaló las piernas y los bracitos. Y tengo mucho sueño. En ese momento, vi algo que me heló la sangre. De su naricita empezó a salir un hilo de sangre, rojo brillante, que le escurrió hasta la boca. Él se asustó al sentirlo, y se llevó la mano, manchándose la camisa blanca de marca, que Carla le había planchado con tanto esmero. ¡Ay, Dios mío!, exclamé, agarrando una servilleta de papel para limpiarlo. Ven, siéntate. Echa la cabeza para atrás, pero no tanto. Lo senté en mi banquito, y le apreté la nariz con cuidado, rezando un Ave María mental. La sangre no paraba. Empapaba el papel rápido, demasiado rápido. Justo en eso, entró Carla. Venía riéndose, seguramente a buscar más botana, pero su risa se cortó de golpe al ver la escena. Emiliano, ¿qué te pasó?, gritó, pero no corrió a abrazarlo, corrió a ver la camisa. La camisa, Emiliano, es Ralph Lauren. Por el amor de Dios. ¿Qué hiciste? Le está sangrando la nariz, Carla, y dice que le duelen los huesos.
le dije, firme, protegiendo al niño con mi cuerpo. ¿Este niño no está bien? Lleva días así, pálido, cansado. ¿Tienen que llevarlo a urgencias? Esto no es normal. Carla me miró con fastidio, como si yo fuera una vieja exagerada. Le arrebató al niño de mis manos y le limpió la cara con brusquedad, usando una toallita húmeda que sacó de su bolsa. «Ay, doña Ángela, qué dramática es. ¿Seguro se picó la nariz o es el calor de la calefacción? A los niños les pasa todo el tiempo». «No, Carla, míralo. Está transparente. Le duelen los huesos», insistí, sintiendo una angustia que me apretaba la garganta. Ese instinto de madre y abuela me gritaba que la muerte andaba rondando, pero ellos estaban ciegos por el brillo de su fiesta. «Ya basta», me calló ella. «Deja de echarle la sal a mi hijo. Está cansado. Eso es todo. Emiliano, ve a cambiarte la camisa y lávate la cara. Y tú, deja de meterle ideas en la cabeza a la abuela». Empujó al niño hacia la salida de servicio para que no lo vieran los invitados manchado de sangre. Me quedé temblando. Quería salir corriendo, agarrar a mi nieto y llevarlo yo misma al seguro, aunque fuera en metro. Pero no tenía autoridad, no tenía dinero, no tenía voz en esa casa. Pasó una hora más. La música subió de volumen. Se escuchaban carcajadas borrachas. Yo ya había terminado de limpiar todo lo de la cocina. Hasta brillaba el acero. Me senté a esperar a que acabara la pesadilla, acariciando las flores bordadas de mi delantal como si fueran un rosario. De repente, Carla entró de nuevo. Esta vez traía una copa de champaña en la mano y los ojos vidriosos. Ya se le habían subido las copas. «Se acabó el bacalao en la mesa 2», dijo, arrastrando un poco la lengua. «Necesito que saques el refractario grande. Pero escúchame bien en entras. Sirves rápido y te regresas. Nada de quedarte platicando, nada de hola comadre, nada de historias de Ecatepec. Entras muda y sales muda. ¿Entendiste?» La miré fijo. «¿Me estás pidiendo que les sirva como mesera a tus amigas que se burlaron de mí? Ante estoy pidiendo que ayudes en la casa donde vives de a gratis», soltó ella, cruel, directa al hígado. «Porque hasta ahora, doña, lo único que ha hecho es gastar luz y agua. Así que desquita el techo». Sentí que algo se me rompía por dentro, pero ya no era tristeza, era dignidad endureciéndose. Agarré el refractario de bacalao, que pesaba como un muerto, y me acomodé el rebozo. No me quité el delantal. Al contrario, me apreté el nudo de la espalda. Si iba a salir con mi uniforme de guerrera, con mis manchas de mole y de sangre de mi nieto. Está bien, dije. «Voy a salir». Empujé la puerta batiente con la cadera. El ruido de la fiesta me golpeó de lleno. El olor a perfumes caros, mezclado con el pavo, era mareador. Avancé hacia el comedor principal, con la cabeza en alto, aunque las piernas me temblaban. Todos callaron un poco al verme entrar. Las miradas se clavaron en Mince y a Luis en la cabecera, riéndose de un chiste, hasta que me vio y se le congeló la sonrisa. Iba a poner el bacalao en la mesa, cumplir e irme. Pero el destino, o Dios, o el diablo, metió la cola. Una de las amigas de Carla, la de la nariz operada, alzó su copa y dijo en voz alta, pensando que era muy graciosa: «Ay, Carlita, qué servicio tan auténtico conseguiste. Hasta huele a fretanga», para darle el toque folclórico a la noche. Las risas estallaron. Luis bajó la cabeza. Carla se puso rígida y yo solté el refractario sobre la mesa con un golpe seco que hizo callar a todos. El vidrio chocó contra la madera fina. El silencio que siguió fue sepulcral. Miré a la mujer. «Meyer Amy». Miré a mi nuera Ann y supe que ya no había vuelta atrás. La cuerda se había tensado tanto que estaba a punto de reventarnos en la cara a todo. El golpe del refractario contra la mesa resonó como un disparo en una iglesia. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía masticar. Las sonrisas de los invitados se congelaron. Las copas se quedaron a medio camino de las bocas, y la música de fondo pareció bajar de volumen por respeto al desastre. Yo me quedé ahí, parada, con las manos apoyadas en la mesa, respirando agitado, sintiendo como todas las miradas me quemaban la piel. Carla se levantó de su silla como si tuviera resortes. Su cara, que segundos antes era de burla,
se transformó en una máscara de furia roja. No le importó que estuviera su jefe ni sus amigas, ni el Espíritu Santo en ese momento. Yo era el enemigo que había manchado su escenario perfecto. «¿Qué te pasa?», gritó, con una voz aguda que me taladró los oídos. «¿Estás loca o qué? Casi rompes la mesa importada». Yo no bajé la mirada por primera vez en meses. No la bajé, busqué los ojos de Luis, que estaba sentado a la derecha de ella. «Hijo», dije, con la voz rota pero clara, «vas a dejar que se rían de tu madre. Vas a dejar que me traten como si fuera la diversión de la noche». Luis se puso pálido. Apretó su vaso de whisky hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Miró a su jefe, miró a Carla, miró a sus amigos fresas. Y luego, bajó la vista al platón, se hizo chiquito. Se escondió en su cobardía. Ese silencio, ese maldito silencio de mi propio hijo, me dolió más que cualquier insulto. Fue la confirmación de que yo ya no tenía familia ahí. Carla vio que Luis no iba a intervenir y se sintió con el poder absoluto. Caminó hacia mí, rodeando la mesa, con el paso firme de quien va a aplastar un insecto. Se paró frente a mí, tan cerca que pude oler el alcohol en su aliento, mezclado con su perfume caro. «Luis no tiene nada que decirte, porque él también está harto», dijo ella, bajando la voz para que sonara más venenosa, aunque todos estiraban el cuello para oír. «Estamos hartos de tu cara larga, de tus cuillas, de tus santitos escondidos, y sobre todo, de ese olor». Hizo una pausa dramática y se volvió hacia sus invitados, buscando complicidad. «Mi amiga tiene razón», continuó Carla, señalándome con un dedo lleno de anillos. «Hueles a pobreza, Ángela. Hueles a grasa barata, a jabón de lavadero, a necesidad, y ese olor se le pega a todo lo que tocas. Se le pega a mis muebles, a mi ropa, a la imagen que nos ha costado tanto construir». «La gente piensa que vivimos así entre fritongas, porque tú te niegas a civilizarte». Sentí como si me hubiera arrancado la piel a tiras. «Hueles a pobreza». La frase flotó en el aire, cruel y definitiva. Mis manos instintivamente buscaron mi delantal, mi escudo, arrugando la tela bordada. Pero Carla no había terminado. Su humillación tenía que ser completa. Me miró las manos aferradas a la tela y soltó una risa fría. «Y quítate ese trapo ridículo», ordenó. «No estás en tu pueblo, vendiendo garnachas, estás en una cena de Navidad en la del Valle. Quítatelo». Como yo no me moví, paralizada por el shock, ella hizo lo impensable, estiró la mano y jaló el lazo de mi delantal. Lo desató con brusquedad y me lo arrancó del cuerpo de un tirón. Sentí un frío repentino en el pecho, como si me hubieran desnudado en plena calle. Carla se quedó con mi delantal en la mano. Lo miró con asco, como si fuera un trapo sucio con lepra, y lo dejó caer al suelo, pisándolo con su tacón de aguja. «Lárgate, Gisho, seca. No te quiero en mi casa ni un minuto más, Ann. No quiero que nos des lástima». «Hoy no, Ann». Yo temblaba de pies a cabeza, no de miedo, sino de una indignación tan grande que no me cabía en el cuerpo. Me agaché despacio, con la dignidad que me quedaba, y recogí mi delantal del piso. Lo sacudí con cuidado, como si fuera una bandera sagrada, y me lo doblé sobre el brazo. «No te preocupes, Carla», respondí, y mi voz sonó extraña, profunda, como si hablara mi madre a través de mí. «La pobreza se quita trabajando, mija, pero la miseria que tienes en el alma, esa no se quita ni con todo el dinero de tu marido, Ann, y tú, Luis». Volté a verlo una última vez. Él seguía mirando su plato vacío. «Ojalá que ese whisky te ayude a pasar el trago amargo cuando te des cuenta de lo que acabas de perder. Porque madre hay una sola, y la tuya se acaba de morir para ti esta noche». Nadie dijo nada. El silencio era absoluto. Carla, para rematar la faena y sentirse generosa ante su público, corrió a su bolsa que estaba en una credenza. Sacó un billete de 500 pesos y regresó hacia mí. «Ten». Me extendió el billete con la punta de los dedos. «Ann, para tu taxi. Que no digan que te echamos sin nada. Tómalo y vete a tu cerro». Miré el billete, miré sus ojos vacíos. No lo tomé. Lo dejé caer al suelo, junto a su dignidad. «Guárdalo», le dije. «Lo vas a necesitar. La vida da vueltas muy feas, Carla.
y cobra intereses muy altos. Me di la media vuelta y caminé hacia la cocina. Entré a mi cuartito de servicio, ese cubo gris donde había guardado mis esperanzas. No lloré en el coraje, me había secado las lágrimas. Saqué mi maleta vieja de abajo de la cama, la misma con la que llegué. Eché mis pocas ropas hecho bola, mi imagen de la Virgencita, envuelta en periódico, y mi rosario. No me llevé nada que me hubieran dado ellos, ni el suéter que me regaló Luis en mi cumpleaños, ni los zapatos cómodos que Carla me compró, para que no hiciera ruido al caminar. Todo se quedó ahí. Salí del cuarto arrastrando la maleta. Crucé la cocina, donde el pavo seguía en el horno, ya probablemente seco, igual que sus corazones. No pasé por la sala, salí por la puerta de servicio, la que da a las escaleras de emergencia, como la basura que ellos creían que yo era. Al cerrar esa puerta de metal pesado detrás de mí, escuché un sonido amortiguado. Era un grito. ¿Abu? Era la voz de Emiliano. Quais dit enorm? Quais regresar? Romper la puerta y llevármelo. Pero sabía que si regresaba, Carla llamaría a la policía, o haría un escándalo que asustaría más al niño. Perdóname, mi amor, susurré contra el metal frío. Te juro que voy a volver por ti. Bajé los 5 pisos por las escaleras de concreto, porque el elevador de servicio no servía. Cada escalón me dolía en la rodilla, pero más me dolía en el orgullo. Al salir a la calle, el frío de diciembre me golpeó la cara como una cachetada. Eran casi las 11 de la noche. La calle estaba llena de luces, parpadeantes en los balcones. Se oían risas, cohetes a lo lejos, el olor a ponche de alguna posada vecina. Y yo ahí, parada en la banqueta con mi maleta vieja, mi delantal en el brazo, y el alma hecha pedazos. Unos taxistas estaban parados en la esquina, platicando y fumando. Me vieron, una viejita sola en Nochebuena, y se callaron. ¿Necesita viaje, madrecita?, preguntó uno. Tirando su cigarro a mí, toqué la bolsa. Traía lo de mis pasajes y unos cuantos pesos que guardaba de mis ventas de tamales antes de mudarme. No me alcanzaba para un taxi hasta Ecatepec. No, joven. Gracias. Voy al metro, mentí, sabiendo que a esa hora ya iba a cerrar, o sería peligroso. Empecé a caminar, arrastrando las llantitas de la maleta que sonaban trac, trac, trac en el pavimento. Ese sonido era lo único que me acompañaba. Caminé cuadras interaus, alejándome de ese edificio de lujo que se veía borroso por las lágrimas que, ahora sí, empezaban a salirme. Me senté en la banca de un paradero de camión vacío. Saqué mi celular viejito para ver la hora. 11:15 p.m. Tenía 3 llamadas perdidas de Toño, y una de Annan. Seguro querían felicitarme, o quizás ya sabían el chisme. No contesté. ¿Qué les iba a decir? ¿Su hermano me corrió? ¿Estoy en la calle? No quería dar lástima, no hoy. Ahí, sola, bajo la luz amarilla de una lámpara que zumbaba, sentí la soledad más profunda que he sentido en mi vida. Más que cuando murió Rogelio, porque cuando él murió, me quedaba el amor de mis hijos. Ahora, no me quedaba nada. Pero mientras yo estaba ahí, sintiéndome la mujer más miserable del mundo, no sabía que en ese departamento de lujo, la fiesta estaba a punto de terminar de la peor manera. La sangre de pobreza, esa que tanto despreciaron, estaba empezando a reclamar su lugar dentro del cuerpo de mi nieto. Yo estaba en la calle, sí, pero ellos estaban quedando encerrados con una tragedia que ni todo su dinero podría sobornar. Me levanté, me sequé la cara con el rebozo y miré al cielo oscuro. Pues aquí estoy, Virgencita, dije en voz alta. A ver cómo nos toca. Pero de que me levanto, me levanto. Y di el primer paso hacia mi vieja vida, sin saber que estaba dando el primer paso hacia su salvación. Llegar a Ecatepec esa madrugada fue un vía crucis. Tuve que tomar un taxi colectivo que olía a gasolina y a sudor viejo, apretada entre un señor que traía una caja de pollos y una muchacha que venía cabeceando de cansancio. El chofer iba oyendo cumbias a todo volumen, como si fuera de fiesta, mientras yo iba con el alma en un hilo, abrazando mi maleta contra el pecho, para que no me la fueran a bolsear. Cuando el taxi me bajó en la entrada de mi colonia,
en las faldas del Cerro Gordo. Sentí ese aire frío y terroso que te cala los huesos, pero que también te avisa que ya estás en casa. No había luces LED ni adornos finos en los balcones. Aquí, la Navidad se notaba en el humo de leña que salía de las casas sin revocar, en los cohetes que tronaban en las esquinas y en los perros callejeros que ladraban, flacos pero leales. Caminé las 3 cuadras, hasta mi casita arrastrando la maleta. Las calles estaban solas, pero se sentía una paz que no sentí ni un solo día en el departamento de lujo. Al llegar a mi puerta de lámina, saqué la llave que llevaba colgada al cuello, esa que nunca me quité. El candado estaba oxidado y duro, como si también se hubiera resentido por mi ausencia. Batallé, pujé, hasta que clac, abrió. Entré a oscuras. El olor a encierro y humedad me golpeó, pero debajo de eso, olía mi vida a mis cosas. Prendí el foco de la sala, que parpadeó 2 veces antes de iluminar mis muebles cubiertos con sábanas, pareciendo fantasmas de un pasado feliz. Lo primero que hice antes de desembocar fue ir al rincón donde tenía mi altarcito vacío. Saqué a mi virgencita del periódico, la besé en la frente y la puse en su lugar. Busqué cerillos y prendí la veladora que había dejado a la mitad meses atrás. Ya volvimos, madre, le dije. Y ahí sí, solté el llanto. Lloré no por tristeza, sino por coraje, por el alivio de ya no tener que fingir, de ya no tener que esconder mis manos ni mi acento. Me quedé dormida en mi cama vieja, con los resortes picándome la espalda, pero dormí más profundo que en el colchón ortopédico de Carla. A la mañana siguiente, el 25 de diciembre, el barrio despertó con resaca. Yo me levanté, me puse mi delantal, sí, el mismo que Carla había tirado al piso, y que yo rescaté, y salí a barrer mi banqueta. Doña Licia, mi vecina de enfrente, salió a tirar el agua de la cubeta, y se quedó pasmada al verme. «Ángela, comadre, pues, ¿qué hace aquí? ¿No que andaba de reina con el hijo en la Narvarte?», me gritó desde su reja. Le conté una verdad a medias, porque la vergüenza todavía me ardía. Le dije que no me hallé, que extrañaba mi tierra. Pero Licha, que tiene ojo de águila, vio mi tristeza, cruzó la calle, me dio un abrazo que olía a jabonzot, y me dijo: «Ah, mire, comadre, aquí nadie sobra. Si regresó, es porque acá está su bendición, y de hambre no nos morimos». Y tenía razón. La cuesta de enero me agarró sin un peso, pero con muchas ganas. Desempolvé mis ollas tamaleras, fui al molino, compré hoja de maíz y masa. Volví a mi esquina, con mi anafre y mi letrero de cartón. Tamales calientitos o oaxaqueños, de verde, de mole. Al principio me daba pena que me vieran. Sentía que había fracasado. Pero cuando el primer cliente, un albañil, que iba a la obra, me compró una guajolota y me dijo: «Andoña, qué bueno que volvió. Ya nos hacía falta sazón buena». Se me quitó la tontería. Mi pobreza era digna. Mis manos se volvieron a llenar de callos y quemaduras. Puro, eran mía. Nadie me mandaba, nadie me escondía. Mientras yo recuperaba mi vida, peso a peso, en la Ciudad de México el destino estaba cobrando la factura. Yo no lo sabía, porque Luis y Carla no me llamaron ni una sola vez. Ana, mi hija menor, me marcaba a veces, pero yo notaba que me ocultaba algo. «¿Cómo están los niños?», le preguntaba yo. «Bien, ma, ya sabe, creciendo», me contestaba rápido. Pero Emiliano no estaba creciendo. Emiliano se estaba apagando. Meses después, supe lo que pasó. Dicen que el niño empezó a quedarse dormido en clases, que los moretones se volvieron manchas grandes, moradas, que no se quitaban, que Carla, en su negación, lo llevó a dermatólogos pensando que era alergia al jabón, a nutriólogos pensando que le faltaban vitaminas, hasta que un día, en la clase de educación física, mi nieto corrió tras un balón, se desvaneció y ya no se levantó. Ahí se les acabó el teatro. Lo llevaron al hospital privado más caro. Claro, porque para ellos, la salud también es estatus. Le hicieron estudios, tomografías, biopsias, y ahí fue donde el doctor Salgado, un viejo sabio, que no se impresiona con apellidos compuestos, les dio la noticia que los puso de rodillas. No era anemia, no era cansancio, era una falla medular grave.
una cosa genética rara que, fíjese lo que son las cosas, a veces salta generaciones. Su médula había dejado de fabricar sangre buena. Necesitaba un trasplante urgente, pero no de cualquiera. Necesitaba a alguien con una compatibilidad genética casi idéntica. Alguien que tuviera los mismos marcadores raros, esa sangre de reyes, en manos de obreros, de la que alguna vez me habló un doctor del seguro cuando Rogelio se cortó una arteria en la obra hace 30 años. Probaron con Luis, no era compatible suficiente. Probaron con Carla menos. Probaron con los hermanos de Carla. Con los primos, nada. El tiempo corría, y Emiliano se ponía más pálido, más débil, conectado a máquinas que pitaban como cuervos anunciando la muerte. ¿Y saben qué fue lo más irónico? Que mientras ellos gastaban miles de pesos buscando donadores en bancos internacionales, la cura estaba vendiendo tamales en una esquina de Ecatepec, ignorante de todo. Una noche de marzo, estaba yo rezando mi rosario, pidiéndole a la Virgen que ablandara el corazón de mis hijos, cuando sentí un escalofrío, de esos que te recorren la espina dorsal. Se apagó la veladora sin que hubiera viento. Me quedé quieta, escuchando el silencio de la casa. Y entonces, sonó el teléfono. Ese sonido a las 3 de la mañana nunca trae nada bueno. Me levanté con las rodillas temblando y contesté. Bueno, del otro lado se oía un llanto desesperado, un aullido casi animal que no reconocía al principio. Mamá, mamá, por favor. Era Luisán, pero no el Luis licenciado, ni el Luis gerente. Era el Luis niño, el que me buscaba cuando tenía miedo a la oscuridad. ¿Qué pasó? Hijo, ¿qué tienes? Es Emiliano, mamá. Se nos muere, y nadie puede ayudarlo. El doctor dice que necesitamos un milagro o alguien con la sangre de papá. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me tuve que sentar en la cama para no caerme. ¿Dónde están?, pregunté, con la voz firme que solo te sale cuando la tragedia te mira a los ojos. En el Hospital Ángeles del Pedregal, mamá. Sé que no tengo derecho. Sé que soy una basura. Pero vengan, sí, tiene tantito amor por el niño. Venga, la necesitamos. Usted es la única esperanza que nos queda. Colgué el teléfono. No pensé en el dinero del taxi, ni en la humillación, ni en el frío. Agarré mi rebozo, mi bolsa con mis ahorros de los tamales, y salí a la calle oscura. No iba a salvar a mi hijo, Eniai, Eminiura. Iba a salvar a mi nieto. Iba a demostrarles que la sangre que huele a pobreza, a veces, es la única que puede comprar la vida. Lo que no sabía era que al llegar a ese hospital de lujo, la humillación iba a cambiar de bando. Porque ahí, entre mármol y doctores de bata blanca, Carla iba a tener que hacer lo que nunca imaginó, arrodillarse ante la vendedora de tamales. El taxi se detuvo frente a la entrada de urgencias del Hospital Ángeles. El edificio parecía más un hotel de 5 estrellas que un lugar de dolor en cristales inmensos. Luces cálidas, coches de lujo estacionados en la entrada. El chofer, un muchacho joven, me miró por el retrovisor y me dijo, jefa, seguro que es aquí, porque aquí cobran hasta por respirar. Le pagué con mis billetes arrugados y me bajé con mi bolsa de mandado apretada contra el pecho. Al entrar, el aire acondicionado me golpeó con ese olor particular que tienen los hospitales caros. Huele a limpio, a flores frescas y a dinero. Pero debajo de todo eso, huele al mismo miedo a la muerte que se respira en el seguro social. Un guardia de seguridad se me quiso atravesar, viéndome el rebozo y los zapatos viejos. ¿A dónde va, señora? El área de servicio es por atrás. Me le quedé viendo con una furia que no sabía que tenía. Vengo a salvarle la vida a mi nieto, joven. Así que, ¿o se quita o lo quito? El hombre se sorprendió tanto de mi tono que se hizo a un lado sin chistar. Caminé por los pasillos brillantes, sintiendo que mis pasos hacían eco. Llegué a la sala de espera de terapia intensiva, y ahí estaban. Si no los conociera, no habría sabido que eran ellos. Luis estaba sentado en un sillón de piel, con la cabeza entre las manos, la camisa de marca arrugada y manchada de café. Carla. Carla era la que daba más impresión. La mujer que nunca salía sin maquillaje, que se planchaba el pelo hasta quemárselo, estaba irreconocible. Tenía los ojos hinchados como sapos,
el cabello enmarañado, y usaba unos pants viejos. Se veía chiquita, se veía humana. Cuando me vieron, el tiempo se detuvo. Luis levantó la cara, y al verme ahí, parada con mi dignidad intacta y mi pobreza a cuestas, rompió a llorar como niño. Pero no se movió ante la vergüenza, lo clavó al asiento. Fue Carla la que reaccionó, se levantó tambaleándose y corrió hacia mí. Yo me tensé, esperando un reclamo, una grosería, algo, pero Carla se dejó caer de rodillas frente a mí. Ahí, en medio del mármol pulido, frente a doctores y enfermeras, se abrazó a mis piernas con una desesperación que me estrujó el corazón. Perdóneme, perdóneme, doña Ángela, sollozaba, empapándome la falda. Soy una maldita, soy una basura, pero sálvelo, sálvelo, por favor. Si quiere escúpame, píseme, como pisé su delantal, humílleme, pero dele su sangre a mi hijo. Ver a la mujer que me corrió de su casa, arrastrándose así, no me dio placer, me dio una tristeza infinita. La soberbia es un castillo de naipes que se cae con el primer soplido de la desgracia. La tomé de los hombros y la obligué a levantarse, aunque me costó trabajo. Levántate, Carla, le dije. Dura, pero sin gritar. El piso está frío y la vergüenza no se cura de rodillas. Yo no vine por ti, ni por tus súplicas. Vine porque Emiliano lleva mi sangre. Esa que tú dices que huele mal, pero que es la única que le va a servir. En eso salió el doctor Salgado, un hombre canoso, serio, con unos papeles en la mano. Nos miró a todos, y luego se dirigió a mí. ¿Usted es la abuela paterna?, preguntó. A sus órdenes, doctor. Señora, no tenemos mucho tiempo. La médula de su nieto colapsó. He revisado el historial genético que trajo su hijo. Usted tiene unos marcadores antigénicos rarísimos, una variante que solo se ve en ciertas comunidades originarias muy antiguas. Es sangre fuerte, resistente, sangre de reyes, le decían antes. Si sus pruebas confirman lo que creo, usted es la única llave que abre la cerradura de la vida de ese niño. Ni el dinero, ni la tecnología pueden fabricar esto, tan solo la herencia. Luis escuchó esto y soltó un gemido, tapándose la boca. La ironía era tan grande que dolía. Lo que él había tratado de borrar, lo que le daba pena, era lo único valioso en ese momento. Me llevaron a hacerme los análisis rápidos. En una hora, que pareció eterna, regresó el doctor. Sonreía. Es compatible al 99%. Es un milagro biológico. Vamos a prepararla para la extracción, doña Ángela. Va a ser doloroso. Es anestesia general. Y por su edad tiene riesgos. ¿Está segura? Miré a través del vidrio de la terapia intensiva. Vi a mi Emiliano, entubado, lleno de cables, tan flaquito que se le marcaban las costillas. Arránqueme la vida si hace falta, doctor. Pero ese niño sale caminando de aquí. El procedimiento fue largo. Recuerdo el frío del quirófano, la luz blanca cegadora y el piquete en la espalda baja, en el hueso de la cadera, donde dicen que se guarda el alma. Mientras me iba quedando dormida por la anestesia, no sentí miedo. Sentí a mi esposo Rogelio dándome la mano. Sentí el olor a leña de mi casa. Sentí el peso de mi delantal. Pensé en que esta sangre obrera limpie todo lo malo. Desperté horas después en una habitación privada. Me dolía la cadera como si me hubiera pateado una mula. Tenía la boca seca y el cuerpo pesado. Al abrir los ojos, vi a Luis sentado a mi lado, sosteniéndome la mano. Estaba llorando en silencio. Ma, susurró Anma. ¿Despertaste? El niño. Fue lo único que pude preguntar. El trasplante fue un éxito. El doctor dice que sus células ya entraron al cuerpo de Emian. Ahora hay que esperar. Pero dice que tiene las mejores defensas que ha visto. Dice que le diste una armadura nueva. Cerré los ojos, aliviada. Bendito sea Dios. Hubo un silencio largo. Luis me apretó la mano, y por primera vez en años, me miró a los ojos, sin esa cortina de arrogancia. Mamá, tengo que decirte algo. No solo te debo la vida de mi hijo, te debo la verdad. Tragó saliva, como si le costara pasar el trago. Estamos en la ruina, mamá.
esta vida de ricos que te presumíamos. Era mentira, todo lo debíamos. Las tarjetas están topadas. Hipotecamos el departamento para pagar la entrada al hospital, porque el seguro médico no cubrió esta enfermedad por ser congénita. Debemos hasta la camisa, Lo miré con lástima. ¿El dinero va y viene, hijo? No, mamá, no entiendes. Me interrumpió. Ya no tenemos a dónde ir. Mañana tengo que entregar las llaves del departamento. Carla vendió sus joyas para pagar la anestesia. Sus amigas de la fiesta, esas que se rieron de ti, ninguna contestó el teléfono cuando les pedimos prestado. Nos quedamos solos con nuestra soberbia. En ese momento entró Carla, traía un vaso de agua con popote. Se lo acercó a mis labios con una delicadeza que jamás le vi. Tome. Suegra, despacito. Me dijo suegra sin tono burlón. Me dijo suegra, con respeto. Se sentó a los pies de la cama, sin atreverse a mirarme a la cara. Luis ya le contó, ¿verdad? Dijo ella, bajito, que somos unos fracasados, que perdimos todo por querer aparentar lo que no éramos. No perdieron todo, le corregí, con la voz ronca. Tienen a su hijo vivo. Eso es tenerlo todo. Lo demás son chivas. Carla levantó la vista. Tenía la cara lavada y se le veían las pecas que siempre se tapaba con maquillaje caro. Doña Ángela, cuando usted llegó anoche, con su rebozo y su frente en alto, me di cuenta de lo pobre que soy yo. Yo tengo bolsas de marca, pero no tengo ni la mitad de su fuerza. Usted nos salvó después de que la tratamos como perro, Ann. Eso no se paga con nada, se paga con memoria. Carla, le respondí, se paga no olvidando nunca que la mano que te da de comer puede estar manchada de masa, pero es la mano que te sostiene. Pasaron 3 días. A Emiliano lo pasaron a piso, recuperándose a una velocidad que los doctores llamaban milagrosa. Yo me recuperaba más lento. El dolor de cadera era fuerte, pero el doctor dijo que ya me podía ir a casa a reposar. El día de mi alta, Luis entró a mi cuarto con una cara de funeral. Traía 2 maletas grandes y unas cajas de cartón. Detrás de él venía Carla, cargando a Emiliano en una silla de ruedas, bien tapadito. Mamá, empezó Luis, nervioso, ya nos vamos. El departamento ya no es nuestro. Vamos a irnos a un hotel barato mientras vemos qué hacemos, o a ver si un compadre nos deja quedarnos en su sala. Yo me quedé viéndolos. Eran un desastre. Luis sin trabajo fijo, Carla sin sus lujos, Emiliano todavía delicado, necesitando cuidados, caldos de pollo, sol de patio, amor de verdad. ¿Un hotel barato no era lugar para un niño trasplantado? Suspiré hondo. Sabía lo que tenía que hacer, no por ellos, sino porque el destino es circular, y a veces la justicia no es castigar, sino enseñar. Déjense de tonterías, les dije, acomodándome el rebozo. ¿Cómo van a meter al niño a un hotelucho lleno de chinche? Emiliano necesita sol, aire limpio y comida hecha en casa, no maruchan. Luis y Carla se miraron, confundidos. Pero mamá, no tenemos a dónde más ir. Mis suegros nos dijeron que nos lo buscamos. Y nos cerraron la puerta a no tenemos casa. ¿Tienen casa? Sentencié, agarrando mi bolsa. No tiene elevador, ni piso de mármol, ni aire acondicionado. El baño es chiquito, y a veces hay que echarle agua con cubeta, pero es una casa donde nunca se le ha negado un taco a nadie. Se quedaron helados. Carla abrió los ojos como platos. ¿Nos está invitando a Ecatepec? Después de todo, no los estoy invitando de vacaciones. Aclaré, levantando un dedo. Si van a mi casa, van bajo mis reglas. Allá no hay señoras que ayudan. Allá todos le entran al quite. Allá no se desprecia la comida. Y allá, el que se sienta en mi mesa, respeta mi delantal. ¿Entendido, Emiliano? Desde su silla, sonrió débilmente. Sí. Vamos con la Abu. Luis agachó la cabeza, llorando otra vez, pero ahora de alivio. Carla se mordió el labio y asintió, humilde. Donde usted diga, doña Ángela. Si nos recibe en su suelo, en el suelo dormimos. Salimos del hospital como una procesión extraña. Yo,
la matriarca cojeando, Luis cargando las pocas cajas que les quedaban de su vida de ricos, Carla empujando la silla de ruedas. Dejamos atrás el edificio de cristal y lujo. Afuera, el sol pegaba fuerte. Paramos un taxi, uno normal, de los rosas con blanco. El chofer nos vio con todas las chivas. ¿A dónde los llevo, jefe? Yo miré a Luis, él me miró a mí, y luego miró hacia el horizonte, hacia donde el smog se junta con los cerros. A Ecatepec, maestro, dijo Luis, con voz firme. A casa de mi mamá. El taxi arrancó. Yo iba pensando que la justicia divina es curiosa. Al les quitó el techo de oro para que aprendieran a valorar el techo de lámina. Pero mientras nos alejábamos de la ciudad, una duda me asaltó. Ellos estaban arrepentidos ahorita, en la crisis, en el miedo. Pero ¿qué pasaría cuando el miedo pasara? ¿Qué pasaría cuando tuvieran que bañarse a jicarazos y comer frijoles diario? La verdadera prueba de fuego no había sido el hospital. La verdadera prueba iba a ser la convivencia diaria en mi mundo, ese mundo del que habían huido toda su vida. Y yo no estaba segura si su arrepentimiento aguantaría el primer viaje en combi o la primera lluvia fuerte sobre el techo de lámina. A ver de qué cuero salen más correas, pensé, mientras el taxi agarraba la autopista hacia el norte. Los primeros meses en Ecatepec fueron, para decirlo, en plata, and choke the trains. Imagínense a Carla, que se quejaba si el aire acondicionado hacía ruido, teniendo que bañarse a jiquerazos, porque la bomba del agua se descompuso a la semana de que llegaron. Imagínense a Luis, el licenciado, teniendo que subirse a la combi a las 6 de la mañana para ir a buscar chamba en despachos del centro, cuidando que no le robaran el celular. Hubo llantos, sí, hubo noches en que escuché a Carla sollozar en el colchón inflable que pusieron en la sala. No puedo, Luis. Hace calor. Hay mosquitos. Extraño mi cama, decía. Yo, desde mi cuarto, me mordía la lengua para no salir a decirles pues, se aguantan. Porque esto es lo que hay. La lección tenía que entrar por la piel. Pero el hambre es canija y el amor a un hijo es el mejor maestro. Poco a poco, el milagro de la necesidad empezó a operar. Como ya no había dinero para restaurantes, Carla tuvo que entrar a mi cocina. Al principio, se paraba junto a la estufa con miedo, como si el comal la fuera a morder. Doña Ángela, ¿cómo sabe cuándo ya está la tortilla?, me preguntó un día, con la cara manchada de harina. La tortilla te avisa, mija. Se inflan todo en la vida. Se infla cuando está listo. Hasta el orgullo, le contesté, enseñándole a tortear con las manos. Ver mi ñora fresa, con sus uñas de acrílico ya quitadas, peleándose con la masa, fue mi primera victoria silenciosa. No por verla batallar, sino por verla intentar. Luis, por su parte, consiguió trabajo, no de gerente, sino de auxiliar administrativo. Ganaba la mitad de lo que ganaba antes, pero llegaba a casa temprano. Y lo más importante, llegaba con hambre de familia. Emiliano fue el que mejor se adaptó. Los niños son de hule. Él no veía pobreza, veía que podía jugar fútbol en la calle con los vecinitos, veía que su abuela le hacía atole de fresa natural y no de sobrecito. Su color volvió. Sus mejillas se pusieron rositas. La sangre de Reyes estaba haciendo su trabajo. Un día de noviembre, llegué de vender mis tamales y encontré a Carla sentada en la mesa, con aguja e hilo en la mano. Estaba cosiendo algo con mucha concentración. Me acerqué despacio y me quedé muda. Estaba remendando mi delantal, ese mismo delantal floreado que ella había tirado al piso y pisoteado en Navidad. Lo había lavado, planchado, y ahora le estaba zurciendo el lazo que le arrancó. Al verme, se puso roja. Se me rompió la aguja 2 veces, doña. Su tela es muy dura, dijo, intentando sonreír. Pero le temblaba la voz. Quería que estuviera listo para Navidad, porque este año, si usted nos deja, queremos que la cena sea aquí, sin chefs, sin invitados falsos, solo nosotros. Me senté frente a ella y le toqué la mano, que ya se sentía rasposa por el jabón de polvo. Quedó bien, hija. Las cicatrices de la tela cuentan historia. Llegó diciembre otra vez, un año exacto después de la infamia. Esta vez, mi casa olía a ponche de frutas con tejocote y guayaba de verdad.
no de lata. Habíamos adornado con papel picado y luces de colores que compramos en el tianguis. No había árbol canadiense de 3 metros. Había un pinito de plástico en la mesa, lleno de esferas que Emiliano hizo con unicel y diamantina. Esa Nochebuena, invité también a Toño y a Ana con sus familias. Ann quería casa llena, quería que todos fueran testigos del milagro. Cuando estábamos poniendo la mesa, una mesa larga que armamos juntándola del comedor, con unos tablones que nos prestaron los vecinos, tocaron a la puerta. A Luis fue a abrir. Eran los papás de Carla, venían vestidos elegantes, pero con cara de incomodidad. Traían una botella de sidra y una caja de chocolates. Se quedaron parados en la entrada, mirando el piso de cemento pulido, las paredes sencillas, el techo de lámina. «Ay», dijo la mamá de Carla, arrugando la nariz. «Vinimos a ver cómo estaban. Nos dijeron que estaban viviendo en condiciones difíciles. Queríamos traerles algo y ver si querían ir a cenar con nosotros a un restaurante. Ya saben, para que el niño no pase frío». Se hizo un silencio tenso. Yo seguí moviendo el mole en la cazuela, pero paré la oreja. Este era el momento, la prueba final. ¿Se avergonzarían? ¿Saldrían corriendo al primer salvavidas de lujo que les aventaran? Carla se limpió las manos en su propio delantal, uno sencillo que se compró en el mercado, y se paró frente a sus padres. «Gracias, mamá. Pero no», dijo firme. «Aquí no hace frío. Aquí hay más calor que en cualquier restaurante de lujo. Y estas condiciones difíciles nos salvaron la vida cuando ustedes nos dieron la espalda». Luis se puso al lado de su esposa y le pasó el brazo por los hombros. «Si quieren pasar, son bienvenidos a cenar lo que mi mamá preparó. Hay mole, romeritos y tamales. Pero si vienen a criticar o a vernos con lástima, mejor ahí déjenlo. En esta casa se respeta el suelo que pisan». Los señores se quedaron de una pieza. Al final, la soledad pudo más que el orgullo. Entraron, se sentaron en las sillas de plástico prestadas y aceptaron un plato de mole. La cena fue un escándalo de risas, de niños corriendo, de música de Los Ángeles Azules sonando en la grabadora vieja. No había manteles de lino, había hule floreado. No había copas de cristal, había vasos de vidrio de veladora. Pero la comida sabía a gloria. A la hora del brindis, Emiliano se subió a una silla. «Yo quiero decir algo», gritó, con su vocecita clara. Todos callamos. «Quiero brindar por mi abu Ángela, porque ella me dio su sangre, y porque su casa es mágica. Aquí nadie se enferma de tristeza». Mis ojos se llenaron de agua. Luis se levantó, copa en mano, y golpeó suavemente el vaso con una cuchara. «Yo también quiero hablar», dijo, y se le quebró la voz. «Hace un año, en esta misma fecha, cometí el error más grande de mi vida. Permití que la mujer que me dio la vida fuera humillada. Creí que el éxito era tener dinero y amigos poderosos. Hoy, que no tengo nada de eso, me siento más rico que nunca». Se volteó hacia mí y, delante de sus suegros, de sus hermanos y de sus hijos, se hincó. Sí, se hincó en el cemento. «Mamá, perdóname por haber sido tan ciego. Perdóname por el huele a pobreza. Tu pobreza fue nuestra riqueza. Te prometo, por la vida de mi hijo, que mientras yo respire, nunca nadie te va a volver a faltar al respeto. Tú eres la cabeza de esta familia». Carla también se acercó, llorando, y me besó las manos. «Gracias por recibirnos, doña Ángela. Gracias por enseñarme a ser madre de verdad». Yo los miré a todos. Miré mi delantal remendado, miré a mi virgencita en el altar, iluminada por las luces de Navidad. «Levántense, chamacos», les dije, limpiándome una lágrima con el rebozo. El perdón ya se dio cuando abrí la puerta. Pero acuérdense de esto. La justicia de Dios no es castigar, es poner las cosas en su lugar. Y hoy, cada quien está donde debe estar. Para cerrar la noche, hicimos algo que yo impuse. «A ver, Emiliano», le dije, «tráeme la silla esa, la grande, la que tiene cojín». Era mi silla favorita, la única cómoda de la casa. «Ponla en la cabecera», ordené. Emiliano la arrastró. «Esta silla», dije, mirando a todos, «es mía. Pero también es un recordatorio. El día que yo falte, quiero que se acuerden que aquí
se sentó una vieja tamalera que no se dejó vencer. Y quiero que quien se siente aquí después sepa que el honor no lo da el dinero, lo da el corazón. Cenamos hasta reventar. Los papás de Carla acabaron pidiendo repetición de mole y hasta se llevaron itacate. Mis nietos se durmieron amontonados en los sillones. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me salí al patiecito a ver las estrellas. Hacía frío, pero yo tenía el calor de la misión cumplida. Toqué mi cicatriz de la cadera, donde me sacaron la médula. Ya no dolía, se sentía como una medalla. Despedida por pobre, sí, pero regresé el día que todos rogaban por mí, y no regresé para vengarme. Regresé para enseñarles que la pobreza se lleva en la bolsa, pero la miseria se lleva en el alma. Y gracias a Dios, en esta familia, la miseria se acabó la noche que aceptaron comer de mi mano. Apagué la luz del patio. Mañana había que levantarse temprano para los tamales, porque la vida sigue y la masa no espera. Pero esta vez no me levantaría sola. Ahora tenía un ejército detrás de mí, y así, con el corazón lleno y la panza llena, doña Ángela se fue a dormir, sabiendo que la verdadera justicia siempre llega, a veces tarda, pero siempre llega, con sabor a mole y a perdón.